Para muchos porteños, la simple mención de los bosques de Palermo es una invitación al contacto con la actividad física. Correr, andar en bicicleta, caminar o simplemente tomar un recreo del estrés cotidiano. Para muchos habitantes de Buenos Aires, escapar del asfalto en busca de aire más amable y abundante verde tiene una ubicación conocida. Entre las avenidas Casares y Sarmiento está el Parque 3 de Febrero. Pero paradójicamente el hombre que lo diseñó permanece desconocido para toda esa gente. Jules Dormal fue un talentoso belga que se radicó en el país en 1870 y tuvo como gran trabajo la responsabilidad de diseñar un parque que a 136 años de su inauguración, con 25 hectáreas, ya es parte inseparable de la geografía urbana de la ciudad. Ese parque 3 de febrero se ingresaba con una gran puerta, un portón de hierro que está en alguno de los libros, un portón muy trabajado, muy lindo, de hierro forjado negro, por donde entraban los carruajes al parque 3 de febrero. Con los años, la evolución, el crecimiento, las modificaciones que se hicieron sobre lo que hoy son los jardines de Palermo, ese portón desapareció y entonces se armaron jardines abiertos, que es lo que tenemos hoy. A poco tiempo de llegar a la Argentina, se relacionó con políticos como Nicolás Avellaneda y el por entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento. Y fue el sanjuanino el impulsor de la creación del Parque 3 de Febrero. Asesoró personalmente a Dormal en la distribución de árboles y paseos en los terrenos que años atrás habían pertenecido al caudillo Juan Manuel de Rosas. Poco después de aquella obra histórica, el arquitecto proyectó también en Palermo, y por encargo del Jockey Club, las gradas del hipódromo argentino. Julio Dormal trabajaba dentro de una variable del eclecticismo. La época de que él le toca actuar, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era el momento de mayor apertura y libertad en el uso de los estilos del pasado o la incorporación de nuevos estilos como el Art Nouveau, que floreció justamente alrededor de 1900. Dormal, por su formación de ingeniero, por su ascendencia belga, por haber sido formado no en una escuela oficial, l'École de Beaux-Arts, sino en l'École Especial de Arquitectura, la Escuela Especial de Arquitectura, donde se formaron otros importantes arquitectos argentinos. Martín Noel, el paladín del neocolonial, Estanislao Pirovano, que incorpora al estilo neo-Tudor a muchos edificios particulares. Esa escuela, digamos, tuvo rol en formar estos arquitectos que después tuvieron mucha impronta acá en la Argentina. Era más viejo, ¿no? Julia Martínez Dormal, una de las nietas del arquitecto, revela un dato que no está en los libros: el apodo con el que Jules era llamado durante los primeros años de su carrera. Los primeros trabajos que tuvo él de joven, cuando tenía 22 años, qué sé yo, le llamaron el levantador de casas, porque eran todas casas coloniales, y entonces lo llamaban para ampliar, entonces él hacía un piso alto. Y había una caricatura, pero la tiene uno de los otros nietos, no sé quién, con un rollo así, que yo, que entonces dice, con una casa acá arriba del hombro, y la caricatura es igual a estas, pero con una casa en el hombro. Entonces le decían el levantador de casas. Pero si de casas se trata, una de las obras emblemáticas de Jules Dormal es la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Su estructura fue testigo privilegiada de la historia de la ciudad de La Plata. Está en la manzana delimitada por las calles 6, 51, 5 y 53, frente a la Plaza San Martín. La piedra basal de la sede del Poder Ejecutivo bonaerense fue colocada 8 días después de fundada oficialmente la ciudad, el 27 de noviembre de 1882. Su construcción se inició al año siguiente, bajo las directivas del arquitecto Dormal, y se terminó 10 años más tarde. La Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un estilo renacentista y ya en el ingreso
Sorprende con una gran escalinata custodiada por 2 miniaturas de la célebre Estatua de la Libertad, que están moldeadas en zinc y en cobre. Y se le da la responsabilidad de diseñar el edificio de la Casa de Gobierno, sobre todo la fachada, que es un edificio que combina ladrillos con bordes de revoque, como si fuera una suerte, se conoce habitualmente con el estilo Luis XIII, que combina ladrillo con piedra. Sabemos que acá no se usó la piedra prácticamente en Argentina, en Buenos Aires, en la zona central de la Argentina, y combina eso con unas mansardas de formas curvas, peraltadas, ¿no es cierto? Es un tipo de arquitectura muy característica del norte de Francia, de Bélgica, esa combinación de algo afrancesado y alemán, que es un poco el resumen de lo belga. Y justamente estaba trabajando Dormal en una ciudad que había sido muy fuertemente, con una gran impronta de diseñadores alemanes, la municipalidad, la catedral, la legislatura, el Museo de Historia Natural, todos eran edificios diseñados por arquitectos e ingenieros alemanes. Además del patio de las palmeras y la residencia del gobernador, el mayor atractivo de la creación de Dormal es el Salón Dorado del primer piso. Tiene 11 metros por 24. Su estilo invoca al neorrenacimiento flamenco. La decoración del Salón Dorado de la Casa de Gobierno de Buenos Aires es obra del reconocido artista plástico Augusto Ballerini y hace de ese salón un espacio magnánimo. La Casa de Gobierno es una casa de gobierno, es muy grande y tiene muchos salones. Es un mini palacio, lo que para nosotros en Argentina le llamamos palacio, son obras de esa magnitud. Y la verdad es que sí, es un estilo muy particular lo que tiene, todas sus molduras y sus salones, un estilo flamenco, ¿no? Que los flamencos eran, como explicó mi madre, es una parte de Bélgica. Y ahí marcó un estilo diferente al estilo francés de Beaux-Arts de París, lo marcó justamente en esa única obra. Tanto en el desarrollo de la obra pública como privada, el inicio del siglo XX significó para Jules Dormal una época de intenso trabajo. En 1904, frente a la Plaza San Martín, terminó de construir el Palacio Ortiz Basualdo Anchorena. Ese lugar recibió el premio a la mejor fachada de la ciudad, pero sin embargo, a décadas de su demolición, apenas quedan unas cuantas fotos que dan cuenta de aquel esplendor. Jules Dormal quedó en la historia como un altruista desconocido. En más de una ocasión no cobró ni un solo peso por concretar algunas de sus obras públicas. Pero en las obras públicas por ahí no cobraba honorarios porque él se financiaba personalmente, por así decirlo, con la obra privada, ¿no es cierto? Había en esa época mucha casa de gente con dinero que, como él iba marcando este estilo a través de la obra pública, lo empezaron a contratar para construir estas casas privadas. El Teatro Colón le debe su acústica a Jules Dormal. Esa fue la gran hazaña del hombre que diseñó el pulmón de Buenos Aires, hacer también su caja de música. Desde 1904 y hasta su inauguración en 1908, la finalización de las obras del Teatro Colón estuvieron a su cargo. El proyecto inicial fue del arquitecto Francesco Tamburini, pero a la muerte del italiano, en 1891, lo continuó con algunas modificaciones su socio Vittorio Meano, quien luego fue asesinado en el marco de un resonado crimen pasional. Y finalmente, la responsabilidad de terminar el primer coliseo quedó en manos de Jules Dormal. Porque él lo que dijo es,
Yo voy a respetar la estructura externa de Meano, que era italiana, del Teatro Colón, pero me van a tener que dejar que internamente yo dé mi pincelada francesa, porque es lo que he estudiado, es mi estilo y es lo que a mí me sale, de acuerdo a la Escuela d'Art de París, naturalmente. Dormal hace toda la decoración, ¿no es cierto? Que es fundamental también para la acústica, porque no es solo la impronta de la mampostería, de la herradura, de la sala del Teatro Colón, sino toda la decoración, desde los relieves, la decisión de los bajorrelieves, de los frentes de los palcos, pasando por los textiles, las telas en los techos, y todo eso está dentro de un tono de arquitectura de ascendencia francesa, fundamentalmente, ¿no? Con 103 años cumplidos, la del Colón es considerada una de las salas con mejor acústica del mundo. La sala del Colón siempre devuelve magia. Jules Dormal fue quien concretó ese milagro sonoro y por eso no recibió ni un solo peso. Le obligaron a que recibiera un palco. Y entonces querían que darle un palco a Vincennes. Dijo, no, el Vincennes es para los presidentes, para los qué sé yo, los importantes. Pues sí, bueno, y si quieren darme un palco, bueno, está bien, démelo un palco más o menos en el medio del teatro donde puedo ver todo el escenario, que es lo que me va a gustar. Y entonces le regalaron un palco por 10 años. Es el pago que recibió por construir semejante obra que estuvo como 10 años haciéndola. Entre 1910 y 1915, Dormal fue concejal de la ciudad de Buenos Aires y a sus 74 años, en 1920, terminó la construcción del sobrio pero refinado Palacio Pereda. La actual residencia del embajador de Brasil fue para Dormal apenas un encargo de una familia adinerada. Jules Dormal se casó en 2 oportunidades y tuvo 8 hijos. Este petit hotel de la calle San Martín, que él mismo construyó y en el que hoy funciona casualmente la Asociación de Fabricantes de Cemento, fue su casa hasta el día de su muerte, el 22 de marzo de 1924. Ese día, Dormal se convirtió en el anónimo creador del cuerpo y el alma de Buenos Aires, porque fue el hombre que diseñó el mayor espacio verde de la ciudad y el que creó su caja de música.